Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Casi 30 muertos, desaparecidos y miles de afectados ha dejado el huracán ETA en Centroamérica. El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra tras ser acusado de recibir sobornos cuando era gobernador. 3 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de no regresar nunca a la escuela en Latinoamérica, según un informe de UNICEF. Evo Morales regresó a Bolivia desde su exilio en Argentina a un año del golpe de Estado en su contra. Más de 150 millones de electores habilitados para votar hoy en las elecciones municipales de Brasil. Vamos a recibir a Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, hablando sobre lo que será la conferencia continental en los próximos días del mes de noviembre. En nuestra nueva editorial de CCA TV, nuestro tema central hoy, la jornada continental contra el neoliberalismo y por la democracia, convocada por los distintos movimientos sociales de los territorios, por la defensa de la tierra, organizaciones de mujeres y el movimiento sindical agrupado de la Confederación Sindical de las Américas. Una nueva jornada que nos convoca hoy más que nunca a decir que este modelo depredador, que este modelo que ha puesto por sobre las personas el mercado, ha estado absolutamente fracasado y superado en el marco de esta pandemia. Enfrentando un tiempo tan complejo para la clase trabajadora organizada, no podemos sino ser parte de esta jornada que entre el 16 y el 19 de noviembre va a permitirnos volver a levantar la voz contra la oleada neoliberal, en un tiempo lleno de oportunidades, además, donde hemos visto el estallido social en Chile, donde hemos vivido el retorno a la democracia en Bolivia, donde vemos lo que está ocurriendo en países como Estados Unidos. No cabe duda que en un tiempo complejo para la clase trabajadora organizada hay luz de esperanza y tenemos que trabajar por seguir profundizando no solamente la unidad de la clase trabajadora, sino que también nuestra unidad con todos los movimientos sociales antineoliberales que nos permitan derrotar las políticas de mercado y volver a poner a los trabajadores y las trabajadoras y al ser humano en el centro de la sociedad. Y ahora nos vamos a Perú, una nueva crisis política en ese país, donde el presidente ha quedado sin su cargo porque el Congreso así lo ha determinado. Martín Vizcarra ya no es más el presidente de ese país. Con 105 votos a favor de la moción de vacancia impulsada contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, el Congreso de este país logró la destitución del mandatario, declarándolo incapaz moral en el juicio abierto en su contra. La plenaria del Congreso tomó la decisión basada en las acusaciones contra Vizcarra que lo ubican en actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia de Moquegua y abriendo paso a despojar al mandatario del poder. Así, la resolución parlamentaria declaró la permanente incapacidad moral del presidente y por ende la vacancia de la presidencia de la República. Es por ello que se aplicará el régimen de sucesión establecido en la Constitución, que será efectivo en cuanto se comunique al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial, lo que suceda primero. Así las cosas, la responsabilidad del cargo de presidencia de la República recaerá en el presidente del Congreso, Manuel Merino, del grupo político de Acción Popular. Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora del lunes en el debate para presentar su defensa y allí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia. Sin embargo, el Congreso, desde todas las bancadas, se mostró desde un inicio hostil al mandatario, que fue acusado de mentiroso, inmoral, corrupto y de ser, de hecho, el responsable de la inestabilidad política que vive Perú. Casi 30 muertos dejó a su paso el huracán ETA por Centroamérica. Centroamérica devastada por ETA. Al menos 24 muertos, varios desaparecidos, miles de afectados.
viviendas destruidas y cultivos arrasados. Este es el panorama que dejó ETA en la región, a donde llegó el martes como un poderoso huracán, para luego degradarse a una tormenta tropical que aún sigue influyendo en esta zona tan vulnerable a los desastres naturales. Honduras reportó que los muertos por derrumbes que sepultaron casas o por inundaciones llegaron al menos a 11, la mayoría niños y adolescentes, que hay personas desaparecidas y que más de 6.000 han sido evacuadas y más de 3.500 están en albergues. Algo muy similar se podía observar en Nicaragua, donde siendo un poderoso huracán, con vientos sostenidos de hasta 240 km por hora, tocó tierra en una remota región del Caribe, dejando 2 muertos, no reconocidos por el gobierno, y un rastro de destrucción. El gobierno nicaragüense informó que han comenzado a regresar a sus hogares las más de 30.000 personas que se encontraban evacuadas en albergues. En Panamá, las autoridades han recuperado los cuerpos de 5 personas, de ellas 3 menores, que fueron arrastrados por ríos desbordados, pero se teme que el número de muertos pueda ser mayor, dada la cantidad de desaparecidos, al menos 12 según socorristas, en el terreno, en zonas del occidente del país, la más castigada por las lluvias. El Salvador se encuentra en máxima alerta por las lluvias generadas por ETA, que llevaron a las autoridades a evacuar preventivamente a 1.193 personas, que fueron ubicadas en 24 albergues, mientras que los daños registrados este jueves son leves. Vamos a recibir ahora a Álvaro Padrón, analista internacional, con su visión sobre las recientes elecciones en los Estados Unidos. Es un efecto muy importante porque Estados Unidos es un país relevante y yo dividiría el efecto en 2 dimensiones, al interior de Estados Unidos y hacia el resto del mundo. Es más fácil pensarlo hacia el resto del mundo porque el cambio es enorme, es muy importante y muy positivo porque Estados Unidos vuelve a ser un jugador a nivel internacional, a integrarse a los organismos internacionales, a contribuir para que tengamos un mundo mejor. Pero el efecto hacia el interior yo creo que es el más relevante y el que hay que seguir más de cerca. Trump había generado una enorme polarización en la sociedad norteamericana, un efecto muy negativo en relación a la pluralidad del sistema político, al clima político, al reconocimiento de derechos, y todo eso va a cambiar radicalmente. Para ambas dimensiones, hacia adentro de Estados Unidos y hacia el mundo, el papel del movimiento sindical, de la AFL-CIO, va a ser muy importante. Claramente en las espaldas del sindicalismo organizado está volver a pelear por mejores empleos, por más empleos, por lo que significa recuperar la atención sanitaria, la vivienda, la educación, todas tareas pendientes desde hace mucho tiempo que se agudizaron con el gobierno de Trump. Y a nivel mundial la AFL-CIO también, junto con la CCA, va a tener que presionar para que el gobierno norteamericano recupere el terreno a nivel internacional, en los organismos, tengamos la capacidad de atender las crisis, las múltiples crisis ambiental, de la distribución de la riqueza, de lo que significa hoy en el mundo los temas que solo pueden resolverse a nivel global y que Estados Unidos con el gobierno de Trump estaba retirándose de todos esos foros. Así que un saludo muy grande, un saludo a lo que significa la batalla de las y los trabajadores en Estados Unidos para haber dado vuelta esta situación que durante tantos años nos ha preocupado muchísimo. Así que salud a las y los trabajadores organizados. Y luego del resultado electoral en Estados Unidos, la CSA emitió el siguiente comunicado. El comunicado señala: la CSA felicita al pueblo estadounidense por la derrota de Donald Trump. La CSA expresa su satisfacción y felicita al pueblo estadounidense, a los trabajadores, a las trabajadoras y en especial a nuestro afiliado, la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, que defendió los ideales democráticos y garantizó que cada voto haya sido contabilizado. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, fue apoyado por la clase trabajadora y los miembros de AFL-CIO, quienes estuvieron en campaña hablando con sus vecinos, sus familias y sus compañeros de trabajo. La CSA felicita también a Kamala Harris, quien hace historia como la primera mujer negra en llegar a la vicepresidencia, una victoria que abre la puerta a más mujeres en la política y ayuda a desmontar estereotipos sobre las mujeres y la política. Deseamos
fuerza y resistencia al pueblo estadounidense, teniendo en cuenta que Donald Trump insiste en que la elección está lejos de haber finalizado y lanzó acusaciones de fraude sin prueba alguna en varios estados. Filadelfia ha sido clave en la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos. Así transcurren los días posteriores a la elección. Filadelfia, la ciudad que acabó con la presidencia de Donald Trump, se regocijaba este domingo de haber inclinado la balanza en Pensilvania, el estado clave de estas elecciones, a favor del demócrata y presidente electo Joe Biden. Los moteros por Trump ya no tienen el humor de hace unos años, cuando aparecían en el National Mall de Washington con ganas de hablar de las bondades de un mandatario mesiánico. Ahora se concentraban frente al centro de convenciones de Filadelfia, cercados por la policía, mientras rechazaban cualquier conversación con el enemigo del pueblo, los medios. Frente a ellos, un grupo de simpatizantes demócratas a ratos les insultaba y a ratos los observaba con media sonrisa. Nada haría pensar que hasta hace solo 2 días este edificio era el centro de atención del país. Aquí se contaron los últimos votos que dieron al demócrata Joe Biden la presidencia de los Estados Unidos, y la mayoría de esas papeletas fueron depositadas por los habitantes de una ciudad de mayoría negra, hispana e inmigrante. Así, Josh Salomon aseguraba que Estados Unidos ha tenido suficiente Trump. Pero este domingo Trump parecía un recuerdo lejano. Filadelfia daba comienzo por adelantado a la época vacacional que inicia el Día de Acción de Gracias dentro de 2 semanas. En un día anormalmente primaveral, la gente salió a la calle a pasear, a comer helados y los niños patinaban en una pista de hielo que se acababa de inaugurar. Momento de hacer una breve pausa y ya venimos con más noticias. Hola, soy Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma y coordinador de la Coordinación Nacional de Trabajadores de Industria. En América Latina y en Argentina en particular, desde hace años vivimos en un contexto de fragilidad de la fuerza laboral. Millones en el sector informal, en empleos precarios, bajos salarios y escasa protección de derechos, que afecta fundamentalmente a jóvenes y mujeres, y más con la llegada del COVID-19. Conviven así formas clásicas de trabajo, otras que rozan con la esclavitud, y nuevos trabajos impulsados por las economías de plataforma y digitalización. Tenemos que afrontar esta realidad multifacética, y es por eso que los invito a participar en la conferencia regional que organiza la Confederación Sindical de las Américas 26-27 de noviembre próximos. Nos encontramos ahí. El movimiento del socialismo ha vuelto al poder en Bolivia. Vamos a repasar lo que ha sido la asunción del flamante presidente Luis Arce. Arce fue investido en una ceremonia en el Palacio Legislativo en La Paz, ante líderes como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina Alberto Fernández, de Colombia Iván Duque y de Paraguay Mario Abdo Benítez, además de representantes de otros países de América, de Europa y de Asia. Quien fue ministro de Economía durante 12 de los casi 14 años de gobierno de Evo Morales, juró el cargo con la mano en el corazón, mientras que su vicepresidente, el aymara David Choquehuanca, lo hizo con el puño izquierdo en alto, la señal que identifica al MAS. Arce fue electo con el 55.1% de la votación en las elecciones generales del pasado 18 de octubre. El nuevo presidente criticó en su discurso al ejecutivo de Jeanine Áñez, al que tildó de gobierno de facto, y acusó de pisotear la democracia, sembrar la muerte, el miedo, la discriminación y perseguir a políticos y sindicalistas afines al MAS, incluso con grupos paramilitares. Este 8 de noviembre iniciamos una nueva etapa en nuestra historia, aseguró Arce, quien sostuvo que quiere gobernar para todos y reconstruir la patria para vivir en paz y con unidad. Tras los actos protocolares, los sindicatos de obreros, indígenas y campesinos afines al MAS, además de las Fuerzas Armadas, desfilaron en la Plaza Murillo, sede del gobierno.
Casi un año después del golpe de Estado, Evo Morales, expresidente de Bolivia, cruzó la frontera entre Argentina y Bolivia y regresó a su país. Acompañado por el presidente argentino Alberto Fernández, Evo Morales cruzó la frontera en la localidad boliviana de Villazón, donde le esperaba un multitudinario recibimiento. Y cuando el MAS participa, ¿qué dijeron? El MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Ayer el MAS ha vuelto al gobierno, ahora Evo está en Bolivia. Fracasaron, hermanas y hermanos. Morales estuvo exiliado en México y luego en Argentina durante un año a raíz del golpe de Estado en contra de su gobierno. Antes de partir rumbo a Bolivia, el expresidente reunió en un almuerzo en Buenos Aires a los principales dirigentes de la CGT y las dos CTA. Morales les habló de la importancia de la unidad de la clase trabajadora, según revelaron participantes del encuentro. Informe de la UNICEF, 97% de los niños de América Latina casi a punto de cumplir un año sin concurrir a las clases escolares. Están a punto de cumplirse casi 8 meses de pausa prolongada para 137 millones de niños y niñas, un tiempo 4 veces más alto que la media global, que puede abocar a una catástrofe generacional, advierte el estudio Educación en Pausa, publicado esta semana por UNICEF. Cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a una catástrofe generacional que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto, reitera el reporte. Uno de los efectos profundos de la crisis es que casi 3 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de no regresar nunca a la escuela. Ante estas cifras, América Latina se enfrenta al reto de evitar que el potencial de las nuevas generaciones se pierda y se profundice la desigualdad de la región devastada por los efectos de la COVID-19, con 11 millones de casos hasta la fecha. UNICEF advierte de que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no recibe educación alguna, ni presencial ni remota, se ha disparado del 4% al 18% en los últimos meses. El cierre de las escuelas no solo aplaza la educación para algunas familias, sino que supone la pérdida de una cantidad enorme de servicios como el de la salud, de apoyo psicosocial y de protección para la infancia. Al menos 80 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina han perdido las comidas escolares y corren el riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales. Gremios de la educación repudian la militarización de las escuelas en Paraná, Brasil. La educación pública en el estado de Paraná sufre nuevamente un ataque. El gobierno del estado creó un programa llamado Escuela Cívico-Militar. Este programa permite la entrada de los militares para actuar en la educación pública. En este programa, la escuela sería dirigida por profesionales de la educación, pero también por un equipo de la Policía Militar. Nosotros, trabajadores y trabajadoras de la educación, hemos estado en contra de este programa y a favor de una escuela pública democrática, inclusiva, con respeto de la diversidad y también con calidad. Nosotros tenemos condiciones de tener una educación con calidad sin la entrada de policías en las escuelas. El programa, como si por sí solo no fuera grave, la forma en cómo fue implementado faltó el respeto a todas las normas democráticas del proceso, imponiendo rápidamente una consulta sin ningún debate con la comunidad escolar o con los trabajadores y trabajadoras de las escuelas. Muchas direcciones de escuelas supieron del programa por los medios y al otro día ya fueron obligados a realizar la consulta a la comunidad escolar. Nos hemos esforzado para luchar y garantizar que las escuelas y la voluntad de las comunidades que no quieren este modelo sean respetadas y de revertir donde fue impuesto el modelo, faltando al respeto inclusive a la propia ley. Muchos estudiantes que dependen del turno nocturno o del transporte escolar quedaron afuera. Este proceso excluye cada vez más a quien necesita de la escuela pública. Por eso somos contrarios al programa que militariza a las escuelas en el estado de Paraná. Y hablando de Brasil, hoy es día de elecciones municipales. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. Más de 150 millones de electores están habilitados para elegir hoy a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 5.568 municipios en Brasil, un escenario que permitirá ir definiendo el futuro de lo que resta del gobierno de Jair Bolsonaro.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, y la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Montevideo realizaron un paro nacional de 48 horas por recortes en el presupuesto de la educación. El destacado cineasta y político argentino Fernando Pino Solanas falleció el pasado sábado en París a causa de coronavirus. Solanas se desempeñaba como embajador de su país ante la UNESCO en la capital francesa. Una nueva pausa en las noticias, ya venimos con más. Compañeras y compañeros, es muy importante que juntos seamos solidarios y apoyemos, y UGT ya apoya que los días 26 y 27 de noviembre haya una reunión importante para decidir sobre la autorreforma. Es muy importante que tengamos en las Américas una decisión uniforme, porque los trabajadores de cualquier empresa son el mismo trabajador y la misma trabajadora. Tenemos que apoyar a CSA y lo hace UGT. La farmacéutica Pfizer de Estados Unidos anunció una vacuna contra el COVID-19 con un 90% de efectividad. La farmacéutica estadounidense Pfizer anuncia que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en un 90%. Un valor por encima de lo requerido por los reguladores de Estados Unidos y que permite augurar una rápida autorización de emergencia para su puesta a disposición del público, algo que podría suceder antes de finales de este año. La vacuna, basada en tecnología de ARN mensajero, está siendo desarrollada conjuntamente con la alemana BioNTech, que ha pasado por un riguroso proceso de ensayos clínicos y un análisis con datos preliminares de la fase 3 por parte de un comité independiente y externo que ha determinado su calidad. El alto nivel de eficacia se ha logrado 7 días después de la segunda dosis, es decir, 28 días después del inicio de la vacunación, que requiere 2 inyecciones. Pfizer detalló que esperan tener 2 meses de datos de seguridad acumulados en la tercera semana de este mes de noviembre, con lo que podrían así satisfacer los requisitos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para pedir la autorización de emergencia. Una vez obtenida, la vacuna podrá ser distribuida y administrada. Las proyecciones de Pfizer prevén la producción global de hasta 50 millones de dosis de la vacuna en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021. De Chabón, mercado bilateral entre República Dominicana y Haití, que reabre sus puertas para esos dos países. República Dominicana y Haití reabrieron el tradicional mercado binacional de la ciudad de Dajabón, clausurado en marzo por la llegada de la COVID-19, aunque con limitaciones y bajo un estricto protocolo sanitario. En este centro comercial de gran importancia para las comunidades fronterizas del norte de ambos países, solían confluir lunes y viernes entre 12.000 y 15.000 personas. Pero debido a las normas sanitarias adoptadas para evitar contagios, esa participación se limitará a un 10%. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública Dominicano, solo se permitirá la entrada de 50 personas por hora y se harán pruebas para detectar la COVID-19, mientras que 35 supervisores de salud velarán por el cumplimiento de las reglas. El mercado binacional, que permite abastecer de alimentos a varias regiones del norte de Haití, es de gran importancia económica para las zonas fronterizas de ambos países. Su cierre durante 9 meses ha causado pérdidas millonarias a los comerciantes. A pesar de la reapertura del mercado, la frontera continúa formalmente cerrada del lado de República Dominicana, país que desde marzo pasado solo permite el paso de mercancías y la salida de migrantes haitianos que deseen regresar a su país. Y cerramos con un desfile de silleteros en Colombia con las particularidades que devienen, por supuesto, de la pandemia. El desfile de silleteros es el corazón de la prestigiosa Feria de Flores, que año tras año se realiza en las extensas calles de Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia. Sin embargo,
La aparición del coronavirus hizo que este año el popular evento se llevará a cabo en apenas 400 metros de un parqueadero de Santa Elena, el corregimiento del que son oriundos los famosos silleteros, que además de crear bellos arreglos florales, los cargan frente a un público que esta vez no existió presencialmente, sino que los observó a través de la televisión y las plataformas digitales. También detrás de las pantallas y desde sus fincas los vieron otros 500 silleteros, que no pudieron hacerse presentes en el desfile buscando que se mantuviera el distanciamiento social. De allí, lo agridulce del triunfo para Francisco Quintero, ganador de la edición del desfile 2020, quien no pudo celebrar al lado de sus compañeros. Tengo sentimientos encontrados, me alegra mucho haberme ganado. La imagen de un jaguar creado con flores y el eslogan Ánimo Colombia Mía, como mensaje de motivación en tiempos de pandemia, fue con el que Quintero se hizo vencedor. Entre otros arreglos que se destacaron, se encuentran los que rinden homenaje a quienes enfrentan día a día la pelea contra la COVID-19. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.